Muy buenas. Qué alegría poder echar la vista atrás y recordar juntos lo que vivimos del 5 al 9 de enero de 2026. Fue mucho más que una simple formación bíblica, ¿verdad? Fue un auténtico viaje al corazón de la Escritura. Así que en los próximos minutos vamos a revivir esos momentos, esas ideas clave y esas pequeñas revelaciones que hicieron de esa semana algo tan especial. Venga, vamos a desandar juntos el camino. Pero bueno, antes de meternos de lleno en los contenidos es importante hacer una pequeña pausa. Una pausa para dar gracias a Dios por la oportunidad. Y es que estos 5 días fueron, por encima de todo, un verdadero regalo. Un tiempo para parar, para reencontrarnos y sobre todo para sumergirnos juntos en la maravilla que es la palabra. Claro, un regalo así no aparece de la nada. Detrás hay mucho esfuerzo y generosidad. Por eso, desde aquí, un agradecimiento enorme a la Vicaría de Pastoral y al Departamento de Comunicaciones, a la Comunidad de Santa María, que nos hizo sentir como en casa, qué acogida, y de un modo muy especial al Colegio Santa María de Aconcagua, por su total disponibilidad y por abrirnos sus puertas. De verdad, de corazón, muchísimas gracias a todos. Y ahora sí, con el corazón ya agradecido, volvemos al principio de todo, al primer día. Ahí nos tocó poner los cimientos, ¿no? Enfrentarnos a esas preguntas esenciales sobre las que íbamos a construir todo lo demás. Era el punto de partida de nuestro viaje. Y la primera gran pregunta que se puso sobre la mesa fue esta. Pero vamos a ver, ¿qué es la Biblia en realidad? Y enseguida vimos que no es solo un libro antiguo o un texto histórico. No, es el alma de la teología. Entendimos que había que acercarse a ella para contemplarla, para dejarse interpelar por ella. Y aquí llegó, yo creo, una de las ideas clave de la semana. La Biblia es el testimonio vivo de cómo la historia de un pueblo, con sus luces y sus sombras, se convierte en una historia de salvación para toda la humanidad. O sea, que no es algo del pasado, es una fuerza que sigue transformando nuestro hoy. Es que, para que nos hagamos una idea de la magnitud de lo que teníamos entre manos, fijaos en esto. Por un lado, el Antiguo Testamento, 1000 años para escribirse, recogiendo la historia y la fe de generaciones y generaciones. Y por otro, el Nuevo Testamento, que en apenas un siglo cuenta el acontecimiento que lo cambió todo. La profundidad es que es abrumadora. Bueno, una vez que teníamos claro el qué, el segundo día nos metimos de lleno en el dónde y en el cuándo. Porque es fundamental. Para entender el mensaje hay que pisar la tierra que pisó Jesús, respirar el aire de su tiempo. Nos fuimos directos a su mundo. Y fue como si el Evangelio de repente cobrara vida en 3 dimensiones. Recorrimos con la mente desde la pequeña y humilde Nazaret hasta la imponente Jerusalén. Y cada sitio de esta tabla dejó de ser un nombre en un mapa para convertirse en el escenario real de la vida de Jesús. Y eso, claro, lo hace todo mucho más cercano, más comprensible. Llegamos al ecuador de la formación, y aquí fue cuando todo dio un giro. Con las bases bien puestas, llegó el momento de pasar de hablar sobre la Biblia a dejar que la Biblia nos hablara a nosotros. Venga, de la teoría a la práctica, manos a la obra. Y para eso nos metimos de cabeza en 2 textos, a primera vista muy distintos, pero en el fondo súper conectados. Por un lado, la maravilla del Génesis, viendo el orden, la bondad de la creación. Y por otro, esa escena tan potente y humana del paralítico en el Evangelio de Marcos, que además nos sirvió como eje para la catequesis sobre la discapacidad. Y fue precisamente analizando este texto de Marcos de donde salió una de las ideas más potentes de toda la semana. Atentos, porque no fue la fe del enfermo la que obró el milagro, fue la fe de sus amigos, la fe de la comunidad. Esa fe es la que fue capaz de romper barreras, de abrir un agujero en el techo para llegar a Jesús. Una lección brutal. Y así, casi sin darnos cuenta, llegamos al último día. Pero el objetivo no era cerrar un capítulo, ¿qué va? Era todo lo contrario, abrir uno nuevo. La jornada entera se dedicó a darnos herramientas prácticas para que este viaje con la escritura no se acabara el viernes, sino que siguiera en nuestro día a día. Una de las joyas que descubrimos fue esta, BibleWorks. Para que nos entendamos, es como tener unas gafas de altísima precisión que te permiten leer el texto en sus idiomas originales, en hebreo y en griego. Y claro, ahí descubres unos matices, una riqueza, que muchas veces se pierde por el camino en la traducción. Y eso nos llevó a un principio que se nos quedó grabado a fuego. Traducir y no traicionar. Vimos ejemplos alucinantes, como uno en Mateo 16, donde el simple cambio de una palabra puede darle la vuelta por completo al sentido de la frase. Fue una pasada darnos cuenta de lo importante que es cada pequeño detalle. Y ya para terminar, lo pusimos todo en práctica con un taller sobre el Evangelio del domingo. Aprendimos una metodología súper útil, sencilla. Dividir el texto, fijarnos bien en los verbos y los diálogos, compararlo con los otros evangelios y así descubrir qué es lo que nos quiere decir cada evangelista. Una técnica que podemos usar cada semana.
Y con esas herramientas en la mochila llegamos al final de nuestro repaso. Pero como todos sentimos en ese momento, aquello no era un final. Era, en realidad, el verdadero pistoletazo de salida. El comienzo de una nueva etapa en nuestra relación con la palabra de Dios. El vídeo que vimos al final de la formación se titulaba justo así, Un viaje a la escritura. Y la verdad es que no se me ocurre una frase que resuma mejor el espíritu de toda la semana. Hemos empezado un viaje fascinante que ahora nos toca continuar. Así que cerramos con esta pregunta, que en el fondo es una invitación para todos nosotros. Después de todo lo que hemos vivido, aprendido y compartido, ¿cómo va a continuar nuestro viaje con la escritura? Porque la aventura, en realidad, no ha hecho más que empezar. Muchas gracias por acompañarme en este recuerdo.